perfiles de los diferentes grupos para poder armar el tema de la edición de hoy día, ¿no? Álvaro, ¿puedes comenzar a grabar, por favor? ¿Me confirmas? Ya, genial. Ya, quiero darle el pase a Edith. No sé si Edith vas a compartir pantalla o yo comparto pantalla. Hola, Junior, ¿qué tal? No, normal comparte. Ya. No se te escucha, Edith. Ay, no, normal te dije que compartas, Junior. ¿Me ¿No escuchas? compartí? Ajá, ajá. No compartí. Ajá, no veo la pantalla. Creí que había compartido, ya. Un momento. Ajá, y ahora sí, ahora sí. Ahora sí se ve tu pantalla. Ya, ahora sí iniciamos. Buenas noches con todos, así que vamos a hablar sobre entrenando modelos. Vamos a hablar un poco sobre la regresión lineal. Así que, bueno, los integrantes del equipo somos Junior, en este caso Edith, que soy yo, Javier y Aldo. Así que, bueno, continuamos. Bueno, ahí está la presentación de Junior, me, de los integrantes. Ya, gracias, gracias Junior. Ya, siguiente. Ya chicos, dentro de este capítulo 4 de modelos de entrenamiento es donde principalmente hablaremos diversos modelos en el contexto del aprendizaje automático y uno de los primeros es la regresión lineal. Y así que dale Junior. Ya, imagínense ustedes que están tratando de predecir el precio de una casa. Y para eso ustedes se están basando en ciertas características, como por ejemplo el tamaño del terreno, el número de las habitaciones o la ubicación, o podría ser inclusive entre otras variables. Así que la regresión lineal, así que dale 2, 3 clics más, la regresión lineal es una herramienta esencial en este escenario justamente. ¿Por qué? Porque nos permite modelar la relación entre una o más variables predictorias y una variable de respuesta continua. Así que la regresión lineal nos va a ayudar a poder entender cómo cambia una variable dependiente cuando cambia una o más variables independientes. Esto no solo es relevante en ese contexto de los precios de bienes y raíces, sino también en otras aplicaciones, desde pronósticos financieros hasta, por ejemplo, el análisis de tendencias, pero basados en datos. Entonces, ahí nos preguntamos, entonces, ¿qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico utilizado para poder modelar la relación entre una variable dependiente, se le podría decir que es una variable de respuesta o el objetivo, y una o más variables independientes que son las predictorias. La relación se representa mediante una ecuación lineal que se va a mostrar más adelante, que se busca minimizar esta diferencia entre los valores que son observados y los valores predictorios que se va a dar por el modelo. ¿Y para qué nos sirve? Como se decía, para la predicción de bienes y raíces, análisis de ventas, en función a la publicidad, podría ser para la estimación de ingresos basados en características, podría ser demográfica, otro pronósticos para la demanda de productos y también podría darse para el análisis de tendencias en datos científicos, como por ejemplo el del cambio climático, ¿no? Así que siguiente slide, por favor, Junior. Pasamos a la predicción de modelos de regresión lineal. Para esto, esta ecuación, ahí se está mostrando una ecuación, esta ecuación se utiliza para poder predecir los valores de la variable dependiente, gracias, dados por los valores de variables independientes, que son desde x1 hasta xn, y los parámetros que son desde θ 0, que viene a ser el parámetro de sesgo, hasta el θ n, que son aprendidos durante el entrenamiento de modelo de regresión lineal. Ahí están justamente qué significa donde x es el valor previsto, lo que nosotros queremos obtener, n es el número de características que vamos a tener,
X1 que es el valor de la y-ésima característica y J que es el j-ésimo parámetro del modelo, incluido, como se menciona, el teta 0 que es el sesgo, y los pesos de las características de que va desde teta 1 hasta teta n. Siguiente slide. Vamos a dar un breve ejemplo sobre esta ecuación que nos han propuesto. Ahora, supongamos que tenemos los siguientes datos de entrenamiento. Tenemos el tamaño de la casa, que está en metros cuadrados. Ahí tenemos casa 1, casa 2, casa 3. Tenemos el precio de la casa, que está en miles de dólares. Tenemos casa 1, casa 2, casa 3. Nosotros queremos construir un modelo de regresión lineal para poder predecir el precio de una casa y para eso nos vamos a basar en el tamaño. Entonces, para poder simplificar, nosotros vamos a asumir que el precio va a ser igual al parámetro de sesgo más el peso del parámetro por el tamaño del terreno. Así que esa formulita nos vamos a recordar el precio que va a ser el parámetro de sesgo más el peso del parámetro por el tamaño del terreno. Así que pasamos a la siguiente slide, donde nuestro objetivo es poder encontrar cuáles son esos valores del teta 0 y el teta 1, que es el sesgo del parámetro, que minimicen la diferencia entre las predicciones del modelo y los precios de las casas, pero reales. Una cosa es el modelo y otra cosa son los precios reales de las casas. Ahora, para nosotros poder aplicar esta ecuación de regresión lineal, primero necesitamos tener cuáles son esos valores teta 0, teta 1. Y luego lo podemos utilizar estos valores para poder predecir el precio de una casa con un tamaño que nos van a dar. En este caso, supongamos que después de entrenar nuestro modelo, obtenemos que los siguientes valores del parámetro va a ser teta 0, que nos va a dar 50.000 dólares, y teta 1, que va a ser 2.000 dólares por metro cuadrado. Así que ya tenemos esos dos datos principales que necesitamos, y con esos valores nosotros podemos predecir el precio de una casa de 120 metros cuadrados utilizando la ecuación de regresión lineal que ya se dio al inicio. En el siguiente slide, Junior, pues vamos a colocar justamente esos datos obtenidos, teta 1, teta 2, dentro de nuestra fórmula. Entonces, según nuestro modelo, el precio predicho para una casa de 120 metros cuadrados va a ser de 290.000 dólares. Claro, ejecutando la respuesta, ¿no? 50 más 2 por 120 va a ser 290.000 dólares. Este es un ejemplo muy básico donde se muestra eso de la regresión lineal para poder predecir un valor continuo basado solamente en una característica. Ahora, recuerden que en la práctica, los modelos de la regresión lineal pueden involucrar múltiples características y además se utilizan técnicas muy avanzadas para poder entrenar y evaluar este modelo. Así que, bueno, eso es un dato que debemos de tener en cuenta, que la regresión lineal va a involucrar muchas características más, muchísimas, y esto va a depender también las técnicas que vamos a utilizar. En este caso, mientras más características tengamos, vamos a necesitar más técnicas que son más avanzadas para lograr entrenar mejor y poder evaluar mejor y obtener un mejor resultado. Así que en el siguiente slide vamos a hablar sobre el ajuste de los datos de entrenamiento, donde nosotros queremos saber cómo podemos ajustar estos parámetros para que cuando ajustemos, pues vamos a ajustar mejor el entrenamiento. A ver, ¿cómo lo podremos hacer? Eso en 4 pasos. El primero sería la definición del problema. El objetivo de este entrenamiento de un modelo de regresión lineal es poder encontrar los valores de los parámetros teta. Bueno, durante la presentación hemos hablado mucho del parámetro teta, ¿no? Que es el parámetro de sesgo, que esto va a ayudar a que minimicen el error de las predicciones de los modelos y los valores reales observados en el conjunto de entrenamiento. Paso número 2, la medida de rendimiento. Ahora, en el capítulo 2, nosotros hemos visto que se ha introducido la raíz del error cuadrático medio, que es dado como una medida común de rendimiento para modelos de regresión. Sin embargo, ahora para este propósito de entrenamiento es más común minimizar este error cuadrático medio, que se va a llamar SME, que es simplemente el promedio de los errores cuadráticos entre las predicciones del modelo, y eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelantecito. Y como punto 3, la minimización del error cuadrático medio. Recuerden que el objetivo de esto es poder encontrar cuáles son esos valores teta que minimicen estos errores cuadráticos medios. Es decir, o en otras palabras más simples, queremos encontrar los parámetros que hagan que el modelo de ajuste o se ajuste mejor a los datos de entrenamiento, y esto va a ser en términos de predicciones.
Y como punto 4 tenemos la optimización, para poder encontrar, ¿qué cosa? Los valores óptimos del parámetro teta, que se utiliza un algoritmo de optimización, como por ejemplo el descenso del gradiente, que este algoritmo ajusta iterativamente los parámetros teta en la dirección que se va a reducir el error cuadrático medio. Y este proceso pues va a continuar hasta que se pueda converger o se pueda cumplir un criterio mejor predefinido. Así que tengamos en consideración esto del ajuste de datos de entrenamiento, la definición del problema, la medida de rendimiento, la minimización del error cuadrático medio y la optimización. Así que en el siguiente slide pues se va a mencionar sobre el error cuadrático medio, que el error cuadrático medio que se ha estado hablando, como sus siglas en inglés se mencionan, MSE, que significa Mean Squared Error, es una medida comúnmente utilizada para poder evaluar nosotros la calidad del modelo de regresión. Entonces, bueno, recordemos que es una medida para poder evaluar la calidad de un modelo de regresión y sirve como una métrica de la diferencia entre los valores predichos por el modelo y los valores reales del conjunto de datos. Valores predichos por el modelo y los valores reales del conjunto de datos. Ahí son dos cosas. Así que el error cuadrático medio se calcula tomando la diferencia del cuadrado entre cada predicción del modelo y el valor real. O sea, es como es una resta, ¿no? Y luego vamos a esto promediar entre estas diferencias del cuadrado que vamos a obtener. Y aquí algo que tenemos que considerar es que cuanto menor sea el valor del error cuadrático medio, mejor se ajustará el modelo a los datos. Así que el objetivo es obtener el menor. En este caso, esto del error cuadrático medio tiene muchísimas utilidades. Y entre ellas, por ejemplo, tenemos como 4. Una que es la evaluación de los modelos, otro la comparación de los modelos, otra la optimización de los hiperparámetros. Tenemos una más que es la identificación de puntos atípicos o también llamados errores importantes. Y pues cada una de esas tiene como que un objetivo principal, ¿no? Como por ejemplo, para evaluar la parte de la evaluación de los modelos, donde el error cuadrático medio, pues proporciona una medida de que tan bien se ajusta, o nos va a decir que también se está ajustando esto al modelo de regresión de los datos entrenados. Y cuanto más bajo sea el error cuadrático medio, pues mejor va a ser el ajuste al modelo. El otro, que es la comparación de los modelos, pues se puede utilizar cuando el error cuadrático medio, ¿para qué? Para poder comparar varios modelos entre la regresión y el modelo con el error cuadrático medio más bajo, pues generalmente se considera el mejor. Aquí desde ya estamos viendo que siempre se está considerando el que tenga menor, ¿no? El menor error cuadrático medio. Y pues de los otros también es lo mismo. El objetivo siempre es obtener el mejor, pues eso va a ayudar muchísimo al modelo. Así que pasamos a la siguiente. Bueno, ahí tenemos las descripciones. Ay, disculpa, Junior. Ya, en este slide, bueno, ya que estás ahí podemos observar qué significa cada variable o cada término, ¿no? Como el error cuadrático medio entre las predicciones del modelo, los valores, también tenemos ahí los parámetros del modelo, el x1 o xy, que es el vector de las características del yésimo ejemplo, pero mejor para un mayor entendimiento, se va a mostrar un ejemplo muy básico para que podamos comprender y teniendo la linealidad del primer ejemplo que hemos dado. Siguiente. Ya, y supongamos que tenemos un conjunto de datos de nuevo de entrenamiento que consiste en el tamaño de las casas, ahí están las características y sus precios, que va a ser la variable objetivo. Así que nuestro objetivo es poder ajustar un modelo de regresión lineal. ¿Para qué? Para poder predecir el precio de una casa y nos vamos a basar en el tamaño, donde ahí podemos ver el tamaño de las casas. Tenemos casa 1, casa 2, casa 3. Recuérdense esos datos. Casa 1, 50 metros cuadrados. Casa 2, 100 metros cuadrados. Casa 3, 150 metros cuadrados. Tenemos el precio o los precios de las casas que va a ser en miles de dólares. Tenemos casa 1, 100K, casa 2, casa 3. Ya, nos recordamos esos datos. Ahora, supongamos que hemos entrenado con modelos de regresión lineal y hemos obtenido los siguientes datos. Estos parámetros, donde teta 0, que es el parámetro de sesgo, 50 miles de dólares, teta 1, que vale $2,000 por metros cuadrados.
Ahora vamos a calcular el error cuadrático medio utilizando la fórmula que se ha proporcionado así con anterioridad, pero para eso primero necesitamos calcular las predicciones. Así que para esto mostramos para la casa 1, la predicción va a ser igual a ¿qué? Al parámetro de sesgo que teníamos que era 50, el teta 1 que va a ser 2, y el tamaño para la casa 1 se recuerdan que era 50, entonces operando pues tenemos $150,000 y considerando que el valor de la casa real era 100,000 dólares. Ahora, vayamos para la casa 2, porque todavía la diferencia lo vamos a hacer luego. Para la casa 2 tenemos lo mismo, sabemos que el sesgo vale 50, para la casa 3 también tenemos que el sesgo vale 50. Ahora, para el teta 1, que es el peso de la característica, que es 2, y recordamos que el tamaño para la casa 2 era 100, el tamaño del terreno para la casa 3 era 150 metros cuadrados. Así que nosotros obtenemos, cuando realizamos esta operación, nos va a dar para la casa 2 $250,000 y para la casa 3 $350,000. Ahora ya tenemos estos tres datos que son $150,000, $250,000 y $350,000. Pero sabemos que estos son las predicciones, ¿no? Con el modelo. Pero tenemos nuestro valor real para la segunda casa, $200,000, y el valor real de nuestra tercera casa, que es $300,000. Y teniendo estas consideraciones, pues las diferencias cuadráticas de cada una de estas casas va a ser $250,000, $2,500, disculpen. Y ahora asumamos todas estas diferencias al cuadrado y las vamos a dividir por el número total de estas instancias, que son 3, en el conjunto de entrenamiento para poder obtener este error cuadrático medio. Así que el error cuadrático medio, como vemos, estamos obteniendo de la diferencia de la cuadrática de la casa 1, la diferencia cuadrática de la casa 2 y la diferencia cuadrática de la casa 3, estas tres sumadas y divididos entre estas cantidades, que como son tres casas, en este caso vamos a dividir entre 3. Y eso nos va a dar $2,500. Así que, en conclusión, esto del error cuadrático medio en este modelo de regresión lineal es un conjunto de datos que en este caso va a ser $2,500, que va a representar la medida del cuadrado de las diferencias entre cada predicción del modelo y los valores reales para todas las instancias. Ahí tenemos que cada valor real es muy diferente, ¿no? Así que el error cuadrático medio sería el menor, ¿no? Así que pasamos a la siguiente. Pasamos ahora a la ecuación normal. La ecuación normal es una solución analítica que nos va a permitir a nosotros encontrar los valores óptimos para los parámetros de sesgo, en este caso teta, que minimizan la función de costo. En este caso nos referimos al error cuadrático medio, ¿no? Nosotros, para poder encontrar el valor de teta que minimice esto del error cuadrático medio, existe una solución de forma cerrada. En otras palabras, se podría decir que una ecuación matemática que da el resultado directamente, y eso se llama la ecuación normal, donde ahí tenemos nuestra fórmula, donde teta es el vector de parámetros óptimos, o y también se le puede mencionar, y esto en función a los costos. X va a ser la matriz de las características de entrada, donde cada fila va a representar una instancia y pues cada columna representa una característica, ¿no? Y ahí tenemos a la T, que significa la transpuesta, o a la menos 1, que ya sabemos cómo se utiliza. Y pues en resumen, para encontrar estos valores óptimos de teta que siempre necesitamos, simplemente necesitamos calcular esta expresión matemática que tenemos que principalmente obtener ese vector teta, ¿no? Y la ventaja de esta ecuación normal es que nos va a proporcionar una solución directa y exacta para poder encontrar los parámetros más óptimos, y siempre que la matriz X transpuesta por X sea invertible. Sin embargo, hay algunos puntos que nosotros debemos de considerar, como son 3 puntos. El primero, la inversión de una matriz puede ser computacionalmente costosa y también puede ser lenta para un conjunto de datos grandes. Otro, que la matriz XZ por X debe ser invertible. ¿Y qué significa esto? Que todas las características en la matriz X pues deben ser linealmente independientes. Y por último, pues la ecuación normal puede no ser la mejor opción para los problemas con un gran número de características con alta dimensionalidad, ya que la inversión de una matriz
puede volverse computacionalmente ineficiente. Y así que, bueno, tenemos que considerar esto. Y como nota final para la parte de la ecuación normal, pues esta ecuación normal proporciona una forma directa de poder encontrar los parámetros óptimos de los modelos de regresión lineal, pero no puede ser la mejor opción en todos los casos. ¿Por qué? Porque especialmente para los conjuntos de datos grandes o problemas con alta dimensionalidad. Y siempre nuestro objetivo es encontrar nuestro parámetro como que, o nuestro error más bajo, y nuestro error más bajo va a depender mucho del parámetro, ¿no? Para poder tener un mejor modelo y un mejor resultado. Así que, siguiente. Ay, muchas gracias. Te doy el pase. Sí, muchas gracias, Edith. Ok, bueno, vamos a ver un poco de lo que es la complejidad computacional. Bueno, esto se encarga de cuantificar la cantidad de recursos computacionales, como por ejemplo el tiempo o el espacio en la memoria, que un algoritmo utiliza en función del tamaño que recibe de entrada. Es decir, se utiliza para analizar el rendimiento y comparar algoritmos, ayudando a entender su eficiencia y a prever cómo es que se comportarán cuando reciban conjuntos de datos más grandes. Según Cortés 2004, es la parte de la teoría de la computación que estudia los recursos requeridos durante el cálculo para resolver un problema. Siguiente diapositiva. Como ya hemos visto, la complejidad computacional es la cantidad de recursos que un algoritmo requiere. Ahora vamos a hablar un poco de lo que es la capacidad computacional, que es un poco distinto, ¿no? Porque es la capacidad que tiene una máquina para poder realizar operaciones, ¿no? Las unidades de procesamiento, como pueden ver acá un cuadro, hay diferentes, un cuadro comparativo en el que podemos ver cómo tienen su performance cada una de estas, ¿no? Además, también algunas se especializan en ciertas funciones específicas. Siguiente diapositiva, por favor. La notación asintótica es la forma de describir el comportamiento de una función a medida que su variable de entrada va creciendo hacia el infinito. Así como, por ejemplo, tenemos un número decimal y lo podemos redondear hacia arriba o hacia abajo, en lo que es la notación asintótica nos permite simplificar las funciones que representan la tasa de crecimiento de un algoritmo también hacia arriba o hacia abajo. Hay notaciones específicas para los que son límites superiores, límites inferiores y ambas. Vamos a ver de manera general en la siguiente diapositiva los tipos de notaciones asintóticas. Por ejemplo, tenemos el Big O para la cota superior, el Big Theta para la cota superior e inferior y también el Big Omega para la cota inferior. Ahora, a nosotros lo que nos interesa más es el límite superior. ¿Por qué? Para ver el comportamiento en el peor de los casos. Por ejemplo, digamos que yo tengo una silla y esta silla me dicen que aguanta más de 50 kilos. Perfecto, aguanta más de 50 kilos, pero ¿cuánto aguanta en sí? O sea, más de 50 kilos, pero ¿qué? Aguanta 100 kilos, 200 kilos, una tonelada, puedo ponerla encima y la silla me va a funcionar. No lo sé. Sería mejor que me dijeran algo así como, esta silla aguanta hasta un máximo de 150 kilos. Y entonces, en base a ello, yo sé cómo trabajar con esta silla, sé cómo utilizarla, ¿no? De igual manera, con el algoritmo, yo voy a saber cómo utilizarlo con esto, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, para eso es para lo que tenemos la notación Big o cota superior asintótica, ¿no? Que describe el límite superior asintótico. ¿Por qué la elegimos? Precisamente por lo que hemos comentado, porque nos indica el límite máximo al que puede crecer una función, es decir, el comportamiento en el peor de los casos. En la gráfica podemos ver las distintas notaciones de Big O, que, bueno, las vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva para que estén como un poco más detalladas, ¿no? Para que se puedan apreciar mejor. La siguiente diapo, porfa. Gracias. Aquí tenemos el cuadro de complejidad de notaciones de Big O. Podemos apreciar distintos tipos de notaciones Big O y cómo varían entre más crece la entrada y cómo reaccionan a través del tiempo, ¿no? Aquí tenemos los ejemplos más notables, están al lado derecho, enumerados por orden de complejidad. Entre algunas que podemos observar están la complejidad cúbica, cuadrática, lineal, logarítmica, entre otras. En el lado izquierdo podemos ver cómo van reaccionando cada una de estas, ¿no? Comparando el tamaño de entrada y cómo van reaccionando en el tiempo. Siguiente diapo, por favor. ¿Cómo calculamos el Big O? Ok, para calcular el Big O nos quedamos con la parte más significativa, con la parte que, digamos, que es lo que más mueve el gráfico, ¿no? Veamos, por ejemplo,
Aquí tenemos una función que tiene más de un término, ¿no? 2 a la n al cuadrado más 3n más 1. Ok, perfecto. Aquí nos vamos a quedar solamente con el término más dominante que respecto a n. El 1 no tiene mucho que ver. 3n puede ser, pero en sí lo que queremos es el 2n al cuadrado. Bueno, ahora digamos que nos quedamos con el o con 2n al cuadrado. Después de esto, la simplificamos eliminando la constante y nos quedamos con lo que es lo que vimos anteriormente, ¿no? Una complejidad cuadrática. Esto es así, bastante simple. El big O describe la tasa de crecimiento máxima de una función, por lo cual el big O siempre nos indica el peor escenario posible. Siguiente diapo, porfa. La ecuación normal, en este caso, que es lo que habló la compañera, calcula lo que es la inversa de la x traspuesta por x. Es una matriz n más 1 por n más 1, o sea, una cuadrática. N es la cantidad de características de entrada. Según Jerome, la complejidad computacional de invertir esta matriz está típicamente en el rango de big O de n a la 2.5 a big O de n al cubo, dependiendo de su implementación. Ahora, vamos a explicar un poco qué es lo que quiere decir con esto, ¿verdad? Por ejemplo, digamos que tengamos una cierta cantidad de datos de entrada 1. Entonces, la complejidad computacional está más o menos de un 1 a la 2.4 hasta un 1 a la 3 al cubo. El tiempo de respuesta, bueno, sería de 1 a 1, ¿no? Digamos un tiempo de respuesta, digamos un minuto. Ahora, digamos que duplicamos los datos de entrada. Ahora se han duplicado, es el doble. La complejidad computacional, así como teníamos ahí la función arriba, va a reaccionar acorde, 2 a la 2.4 y 2 al cubo. Entonces el tiempo de respuesta va a ser de 5.3 hasta 8. Ahora, lo que vemos con esto es que antes teníamos una cantidad de datos de entrada y le hemos duplicado. Sin embargo, el tiempo de respuesta no se ha duplicado igualmente, sino que se ha multiplicado a 5.3 y hasta 8 veces más, algo bastante notable. Siguiente. Ahora vamos a ver lo que es un poco el enfoque SVD, de descomposición de valor singular, según Skeet, que es usado por Skeet y Leon. Su complejidad es de n al cuadrado. En este caso, entonces, cuando vamos a duplicar la cantidad de datos de entrada, el tiempo se va a multiplicar por 4. En ambos casos, en la ecuación normal y en el SVD, son algoritmos que, bueno, a medida que va aumentando el número de características, su cálculo se va haciendo bastante más complejo, lleva más tiempo. Por ejemplo, en el libro recomiendan como que utilizarlos hasta una cantidad de 100.000 características, ¿no? Al lado derecho podemos ver aquí cómo hay este contraste, ¿no? Entre lo que es la ecuación normal y el SVD, ¿no? Uno que es cuadrática y otro que es cúbico, cómo se nota la diferencia a través del tiempo, ¿no? Perdón, bueno, a través de las características y cómo afecta el tiempo. Siguiente diapo, porfa. Después del entrenamiento. Bueno, una vez que ya está entrenado el modelo lineal, usando la ecuación normal u otro algoritmo, hacer las predicciones es bastante rápido, ¿no? La complejidad computacional para hacer predicciones es lineal respecto al número de instancias, así como también al número de características en los datos. Es decir, si duplicamos el número de instancias o el número de características, el tiempo necesario para hacer las predicciones incrementará aproximadamente la misma proporción, o sea, de manera lineal. Bueno, ahora a continuación vamos a ver una manera un tanto diferente de entrenar un modelo de regresión lineal, el cual se ajusta un poco mejor cuando hay grandes cantidades de datos de entrada. Le doy el pase a mi compañero Junior. Sí, como ya bien lo comentaron, la ecuación normal, o sea, al momento de querer hallar la inversa, para hallar el θ óptimo, suele ser bastante ineficiente cuando hay gran cantidad de datos y también cuando hay gran cantidad de características, ¿no?, que vamos a estimar. Entonces, por ello, una propuesta alternativa es el modelo de descenso de gradiente, ¿no? Pero antes de entrar a ese modelo, vamos a explicar algunos conceptos básicos para poder ir llegando hasta esa parte, ¿no? Primero comenzamos con la pendiente de una recta, que básicamente mide qué tanto va cambiando, bueno, qué tan inclinado está una recta, ¿no?, respecto en este caso al eje X, ¿no? Entonces, acá tomamos la variación de los y2 menos y1 entre x2 menos x1, y esa división esa división como tal es la pendiente, ¿no?
sea, en este caso es la tangente de este ángulo, ¿no? Mientras más inclinados esta recta, la pendiente va a ser mayor. Un poco sobre la derivada sería como que la pendiente de una recta que corta una curva en un solo punto, ¿no? Por ejemplo, dado este punto, buscamos una recta que toque esta curva en un solo punto, y en este caso sería la recta tangente a ese punto, y la pendiente de esa recta sería la derivada. Ahora, una función multivariable es una función que toma más de una variable como entrada y produce una salida, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos f de xy igual a seno de x más coseno de y. Y acá se ve su gráfico, ¿no? ¿Cómo se vería? Ya esto de acá ya son tres dimensiones, ¿no? Luego una derivada parcial, o sea, tenemos una derivada, como vemos acá, una derivada simple, en este caso para una sola variable, univariable, pero cuando tenemos más variables se habla ya de derivada parcial, ¿no? Acá tenemos una función, x al cuadrado más 2xy más y al cubo, y podemos calcular sus derivadas parciales respecto a cada variable, ¿no? Respecto a x, respecto a y, respecto a xy, respecto a xx. Entonces, respecto a x sería, bueno, esta función que está acá, y le aplicamos una derivada respecto a x, y nos da este valor de acá, y respecto a y, ¿no? Entonces, ambos son derivadas parciales. Ahora, una gradiente es ese conjunto de derivadas parciales respecto a cada variable. En este caso tengo esta función que tiene dos variables x y este vector que contiene las derivadas parciales respecto a x y respecto a y sería la gradiente. Este es el vector gradiente. Ahora, el mínimo local, o sea, es un punto mínimo respecto a su vecino más cercano. Por ejemplo, acá alrededor de este puntito hay más puntitos, o sea, muy cercanos a este que son sus vecinos, y respecto a ellos es un valor mínimo. En este caso, este es un mínimo local. Este punto puede ser un máximo local también, porque respecto a sus vecinos es un valor máximo, ¿no? Pero un mínimo global ya es el punto más bajo en toda la función. En este caso, este punto que está acá, ¿no? Este punto sería el que es menor a todos los demás puntos, y este es un mínimo global, ¿no? Se llama mínimo global. Luego ya entramos un poco en el descenso de gradiente, o al algoritmo. Algunas ventajas respecto al modelo que vimos anteriormente con la ecuación normal es que es menos costosa computacionalmente la ecuación normal, ¿no? O sea, realizan menos pasos, y eso hace que sea menos costoso computacionalmente, ¿no? Actualiza los parámetros de forma iterativa con el objetivo de minimizar una función de costo. Es decir, o sea, tenemos como que un teta inicial y ese teta poco a poco se va actualizando hasta llegar a un punto en el cual se considera óptimo, ¿no? Se utiliza una amplia gama de modelos de Machine Learning, ¿no? No solamente la regresión lineal, sino que hay más modelos que también se puede utilizar este algoritmo, ¿no? Una desventaja es que generalmente hay un mínimo local. O sea, por ejemplo, acá en la gráfica tenemos este mínimo local, este mínimo global, ¿no? Si es que aplicamos el modelo de regresión lineal, o sea, la fórmula de la ecuación normal, hallaríamos el mínimo global, porque esa fórmula es una fórmula exacta, ¿no? Que sí busca minimizar, o sea, busca hallar el mínimo mínimo, ¿no? Pero si es que aplicamos el ejercicio de gradiente, si es que iniciáramos por acá, por ejemplo, llegaríamos hasta este puntito, ¿no? Es lo más probable, o sea, llegaremos hasta un mínimo local, o uno muy cercano a este. Si iniciamos por acá, sí podemos llegar al mínimo global, ¿no? Entonces, también influye mucho en qué punto iniciamos también, cuál es nuestro punto de inicio, y también cuál es nuestra tasa de aprendizaje, ¿no? Que ya lo veremos después también. Pero en este caso una desventaja es que no llegamos al mínimo, o sea, generalmente no llegamos al mínimo global, ¿no? Nos quedamos simplemente en un mínimo local. Ahora, ¿cómo funciona, no? En este caso mide el gradiente local de la función de error con respecto al vector de parámetros θ, y va en la dirección del gradiente descendente. Por ejemplo, acá estamos en este puntito que está acá, y acá como que busca una dirección en la cual el descenso sea lo máximo posible, ¿no? Es como que estamos en, no sé, caminando en un cerro, por ejemplo, o sea, y vemos como que un montón de direcciones, pero hay una dirección que es la que maximiza nuestro descenso, ¿no? Entonces, esa dirección es el descenso de gradiente. Entonces, en este caso estamos buscando los puntitos que nos hacen descender más rápido hasta el mínimo, hasta un mínimo local, ¿no? En este caso, aquí se ve esa trayectoria, ¿no? Se alcanza un mínimo cuando el gradiente es cero o cuando el gradiente es muy chiquitito. O sea, al menos el algoritmo hay veces en el cual no se llega a cero, pero se llega, no sé, a un valor de cero, o sea, por ejemplo, este, 10 a la menos 6, por ejemplo, un valor muy chiquito, que puede considerarse como cero y ahí el algoritmo terminaría, ¿no? Entonces, no necesariamente es que con el gradiente sea cero, ¿no? Pero puede ser muy chiquito. También es importante hablar de la tasa de aprendizaje.
que esto básicamente controla el paso que se va a dar, ¿no? O sea, estamos en un punto inicial, por ejemplo, acá, y ahora, si es que la tasa de aprendizaje es muy pequeña, descendemos a este puntito que está acá, ¿no? Y luego al siguiente, y luego al siguiente, así, ¿no? O sea, vamos bajando lentamente hasta llegar al mínimo local, ¿no? Está acá por acá. Ahora, si que fuera muy grande, iniciaríamos acá, por ejemplo, y luego saltaríamos para acá, o sea, estamos oscilando, ¿no? Estamos poniendo por acá, por acá, por acá. Pues en este caso, la tasa de aprendizaje es muy grande, y acá es muy pequeño, o sea, entonces tienen desventaja, ¿no? Esta desventaja tiene que, tarda mucho en converger, ¿no? En llegar al mínimo, y este de acá también, o sea, puede llegar al mínimo, pero como que se aleja mucho, ¿no? Se aleja mucho y es complicado llegar hasta el mínimo, ¿no? Lo más óptimo es iniciar en un punto, o sea, más o menos grande, y poco a poco ir haciendo más chiquita la tasa de aprendizaje. Eso también lo veremos después, pero sí es importante elegir bien la tasa de aprendizaje, ¿no? Para que el modelo converja rápido y por lo menos llegue al óptimo, ¿no? Llega al óptimo para el mínimo local. Ahora veremos un poco la parte matemática de este algoritmo. Bueno, en el libro, o sea, te muestra ya la fórmula, que la fórmula está por acá. Bueno, te muestra esto que está acá y te muestra esto que está acá, ¿no? Pero es importante también saber cómo llegamos a esto y por eso que aquí he planteado una demostración más o menos de cómo se llega, ¿no? Aquí tenemos lo que vimos al inicio, ¿no? El modelo de regresión lineal, teta 0 más teta 1 por x1 hasta el teta n por xn, ¿no? Tenemos una función de costo que es la que queremos minimizar. En este caso le agregamos un factor 2 acá, porque la fórmula general era con 1 entre m nada más, pero le ponemos un 2 porque es útil cuando le aplicamos acá una derivada, este 2 se despeja, entonces por eso es que es útil colocarle un 2 aquí. Entonces tenemos una función de costo que queremos minimizar, y bueno, esto de acá ya desarrollado sería así, ¿no? O sea, el h de teta que ya está acá, lo reemplazamos acá, ¿no? Y se vería así. Luego de ello, aquí ya se aplica la derivada parcial, o sea, aplicamos una derivada parcial a esta función que está acá, ¿no? A todo esto. Bueno, esto quedaría así. Bueno, acá ya un poco de reglas de derivación, ¿no? Nos queda de esta manera, esta parte ya no nos falta derivar porque esta parte ya se derivó. Y bueno, luego ya llegamos hasta acá. Y nos quedaría así, ¿no? O sea, esta parte cuando derivamos, o sea, acá se van todos los tetas, porque o sea, hasta que llegamos al teta j, y teta j por xj, la derivada parcial respecto a teta j nos quedaría xj nada más, ¿no? Y eso se ve acá. Acá está el xj. Entonces, esto nace de esta derivada parcial, porque esta parte ya está, esta parte ya está, ya se aplicó la derivada. Y nos quedaría así, ¿no? O sea, la derivada parcial de la función de costo con respecto a teta j es igual a todo esto, ¿no? Acá lo que hacemos es buscar la derivada parcial respecto a cada parámetro, o sea, respecto al teta 0, al teta 1, al teta n, ¿no? ¿Y esto para qué? Esto nos ayuda para formar el vector gradiente, que ya lo vimos. El vector gradiente es un vector que tiene todas las derivadas parciales de la función de costo respecto a cada teta, ¿no? Respecto a teta 0, respecto a teta 1, hasta el teta n, ¿no? Entonces, luego que ya tenemos esta derivada parcial, lo que hacemos es formar, y bueno, hay dos maneras acá, ¿no? Una manera es actualizar cada teta j uno por uno, ¿no? O sea, el teta 1 es igual al teta 1 menos el alfa por la derivada parcial de la función de costo respecto a teta 1, ¿no? Igual, teta 2, acá teta 2 y acá teta 2, y así vamos actualizando cada teta 1 a 1, ¿no? Y la otra forma es una forma vectorial, ¿no? O sea, tenemos un teta, o sea, el teta completo, o sea, que es un vector, y aquí tenemos el teta completo y acá la gradiente de esta función de costo, ¿no? Sería análogo a esto, pero es una forma más vectorial, ¿no? Es obviamente más eficiente. Aquí más o menos se ve cómo se va actualizando el teta, o sea, iniciamos acá, y luego estamos bajando hacia acá, ¿no? Hasta que llegamos a un punto en el cual ya estamos en el mínimo, ¿no? Que es más o menos por acá. Entonces, o sea, esto va cambiando, y a medida que este puntito de acá va cambiando, también vamos hallando una nueva recta, ¿no? O sea, porque, o sea, cuando llegamos ya o sea, a los valores de cada teta, llegamos como una especie de recta, ¿no? En este caso ya multidimensional, porque estamos en varias dimensiones. Entonces, cuando ya tenemos esto, tenemos una recta. En este caso, para dos dimensiones sería así, ¿no? O sea, hallamos un puntito que sería teta 0 más teta 1, sería acá, este puntito. Acá también teta 0 y teta 1. Entonces, eso ya nos forma una recta que sería esta recta que está acá, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo esta recta se va actualizando hasta que ya llegamos acá y ahí se queda el logaritmo. Ya hemos hallado
el teta óptimo, ¿no? Ahora, este algoritmo tiene varias versiones. Una versión es la por lotes, también tenemos la estocástica, y también se menciona la de mini lotes, ¿no? Que es como que un mix entre la de por lotes y la estocástica, ¿no? Entonces, en el caso de por lotes, utiliza todo el lote de datos de entrenamiento, X en cada paso en diferencia de gradiente, ¿no? Es muy lento en conjunto de entrenamientos muy grandes porque, o sea, o sea, en esta parte que es la fórmula, o sea, en esta parte que está acá, o sea, que es para actualizar el teta, estamos utilizando todos los datos de entrenamiento. Entonces, en cada iteración utilizamos todo el dato de entrenamiento, hallamos las derivadas parciales hasta hallar el gradiente y actualizamos el teta. Entonces, eso de ahí suele ser ineficiente porque estamos tomando toda la data, ¿no? Pero cuando no hay tantas instancias, puede ser óptimo tomar este enfoque, ¿no? Pero aún así es más rápido que la ecuación normal o la composición que vimos anteriormente, ¿no? La composición SVD, ¿no? Entonces, esta fórmula es similar a la que ya mostramos, ¿no? Básicamente tomamos la derivada parcial de la función de costo, en este caso el MSE, respecto a cada variable, ¿no? Y nos quedaría así, ¿no? Luego formamos un vector gradiente que sería esto que está acá, y esto de acá es una forma vectorial, ¿no? De cómo representar este vector gradiente, ¿no? Y luego utilizamos esto para actualizar el teta. Y ya. Y acá se ve un poco cómo sería en código, ¿no? Aquí definimos un eta. Bueno, eta es la tasa de aprendizaje, ¿no? Acá le puse alfa porque algunos le ponen alfa, otros le ponen eta, ¿no? Acá le puse alfa, por ejemplo. Pero también se le suele poner este símbolo de eta, este que está acá. Entonces, definimos una tasa de aprendizaje del 0.1, definimos 1000 épocas, o sea que vamos a recorrer toda la data completa 1000 veces. Definimos un número de instancias, que en este caso ya está definido, ¿no? Porque tenemos un vector XB, que tiene todas las instancias, ¿no? Y acá, o sea, tenemos como que un teta inicial, ¿no? O sea, el teta es lo que queremos estimar, ¿no? Teta 0, teta 1, y partimos de un teta inicial, que en este caso sería un random, ¿no? Un random que nos arroje dos valores. Y luego hacemos un bucle for que recorra cada época, o sea, la época 0, la época 1, ¿no? Hasta la última época. Y en cada época vamos a hallar el vector gradiente, ¿no? O sea, esta fórmula que está acá, que ya lo vimos aquí, esta fórmula vamos a hallarlo acá, ¿no? Y luego que tenemos el vector gradiente, lo utilizamos para actualizar teta, ¿no? Teta sería igual a teta menos la tasa de aprendizaje multiplicado por el gradiente. Entonces, así el teta se va a ir actualizando en cada iteración, ¿no? Ahora sí quiero darle paso a mi compañero Aldo. Un momento que apago mi micro. Gracias, Junior. A ver. ¿Ya van a visualizar mi pantalla? Sí, ¿No? sí se logra. Gracias. Bueno, en mi caso, bueno, continúo con el gran trabajo que ha hecho Junior. En este caso voy a hablar sobre el descenso de gradiente estocástico. Cuando hablamos de la palabra estocástico, hablamos, o sea, se refiere a la palabra que es aleatorio, al azar, ¿no? Con respecto a lo que explicó Junior, el problema del descenso de gradiente por lotes es que utiliza todo el conjunto de entrenamiento para calcular las gradientes, como dice, step por step, o sea, paso a paso, ¿no? De forma muy suave hasta alcanzar el mínimo, ¿no? Como se puede ver acá, ¿no? O sea, en esta zona. Es casi como una recta, como una línea, ¿no? Pero en el caso del descenso de gradiente estocástico, hace lo mismo, o sea, busca la instancia del conjunto de entrenamiento paso a paso, pero basándose en una única instancia, ¿no? Pero, ¿qué hace esto? Que la función de costo fluctúe de abajo hacia arriba, como se ve acá. Y entonces eso hace que se vaya disminuyendo solo en promedio hasta llegar al mínimo, ¿no? Es decir, si uno agarra y trazara una línea recta, sería como un promedio. Y eso lo hace que sea más rápido porque busca llegar al mínimo, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque llega a hacerlo porque tiene pocos datos por cada interacción. Lo hace más rápido que el anterior. Pero hay que tener un punto muy aparte, ¿no? Que acá los valores de los parámetros son buenos, pero muchas veces no son óptimos. ¿Qué es lo que significa? Que si la función costo es muy irregular, ayuda a que justamente el descenso de gradiente estocástico falte a mínimos locales y encuentre el mínimo global más rápido que el descenso de gradiente por lotes, ¿no?
en algunos casos, no siempre. Por ejemplo, acá vemos cómo justamente para el ajuste de parámetros va buscando minimizar estos errores medios y cómo en la parte de acá va bajando de forma muy rápida para luego buscar justamente esta parte mínima, ¿no? Y detectar estos errores cuadráticos, ¿no? Ahora, viéndolo interactivamente, ¿no? Cómo funcionaría realmente, sería de esta forma, ¿no? Agarra y baja rápidamente y va ajustando, ¿cómo se llama? El encuentro por la pendiente, de justamente de posicionarse en el grado de la ecuación en el cual justamente encuentre el óptimo, ¿no? O mínimo, que es justamente de los parámetros que requiere que lleguen a cero, ¿no? A nivel de su pendiente. Ahora, esto genera un problema. Lo que pasa es que la relatividad es buena para escapar de los óptimos locales, pero es mala porque no puede establecerse en el mínimo, ¿no? Entonces, o sea, es decir, en la parte de acá. La solución es reducir gradualmente la tasa de aprendizaje que habló Junior, y para eso hay que empezar con pasos más grandes para escapar de los mínimos locales y luego cada vez más pequeños hasta establecer el mínimo global, ¿no? Como se muestra acá, ¿no? En este caso, busca un paso grande, luego otro y otro, pero el problema es que a veces, si se hace demasiado rápido, podemos quedarnos atrapados en mínimos locales y no llegar al global mínimo. Ahora, si se va haciendo lentamente, como decía también Junior, puede saltarse al mínimo durante mucho tiempo y quedarse acá nada más, dice, acá me quedo, ¿no? Porque ya no encuentro una solución más óptima. Entonces, ese es un pequeño problema que tiene el gradiente estocástico si es que no se dimensiona bien, ¿no? Entonces, al final, lo que hace es como se muestra acá, ¿no? Que, por ejemplo, como en un valle, ¿no? Que agarra y cae directamente, o sea, lo hace en forma muy rápida para ajustarse y encontrar el tema de interacción entre el peso y el sesgo que puede haber hasta encontrar que este es el punto medio justamente del ajuste de parámetros, que es el más indicado, ¿no? Pero el problema es que puede estar acá en un punto mínimo local y no en el punto mínimo global. Puede estar más acá más abajo o qué sé yo, y solamente se quedó ahí porque sigue interactuando y solamente se quedó ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ya utilizamos esto en Python, se usa el regresor SGD de scikit-learn, que es una forma predeterminada que busca optimizar la función de costo del error cuadrático medio, ¿no? Para el entrenamiento se usan dos cosas, el método de fit, o también se puede usar el partial fit, o sea, es decir, en forma parcial. Pero la diferencia, acá hay que tener cuidado, porque el primero restablece el contador de distracciones utilizado por el programa de aprendizaje, mientras el segundo no lo hace. Entonces, esto puede generar un problema, sobre todo cuando se usa el partial fit. Entonces, para ello, las instancias de entrenamiento deben ser independientes y distribuidas de forma idéntica. Porque, por ejemplo, si no se mezclan, imagínate que lo ponemos ordenadamente por etiquetas. Entonces, al final va a optimizar por etiquetas, ¿no? Luego con la sí y así, y nunca se va a llegar ¿cómo se llama?, acercar al mínimo global. Entonces, de ahí tenemos otro tema, que es ya el descenso de gradiente por minilotes, que es lo mismo, solamente que busca hacerlo, juntarlo por pequeños lotes. Si antes veíamos que el sistema por lotes prácticamente lo va buscando así, ¿no? Directamente por una raya. Y el estocástico, como le dije, es una única interacción, pero que va haciendo con golpes muy fuertes de arriba hacia abajo. El sistema de minilotes es la combinación de ambos prácticamente, en el cual busca la rapidez que tiene el estocástico, ¿no? Y justamente el grado de precisión que tiene el elotes. Entonces trata de ubicarlo en una forma un poquito más rápida, ¿no? Ahora, esto se ayuda muchas veces cuando son temas digamos, de la utilización de GPUs, que justamente es para temas ¿cómo se llama? Más que todo de imágenes o computacional. GPU es una tecnología que utiliza NVIDIA para tarjetas de video y hace con sus sistemas de procesamiento en el cual son más fuertes para lo que son imágenes principalmente o incluso video, más que utilizar un CPU o un chip de computadora como nosotros lo conocemos, ¿no? Y en el cual el proceso puede ser un poco más lento por más que tenga 4 u 8 núcleos, ¿no? El progreso por parámetros es menos errático en este caso, ¿no? En el minilotes. Y es más, pero el resultará tiene un tema acá. O sea, al ser menos grande,
hace que sea más difícil escapar de los mínimos locales. Se detiene en el mínimo encontrado, pero ahorra tiempo si se utiliza un buen programa de aprendizaje. Eso va a depender mucho del sistema de Deep Learning que queramos utilizar directamente. Finalmente, resumiendo esos tres principales algoritmos de gradiente, tenemos el gradiente descendiente, que como les dije, va buscando de frente paso a paso a través de los parámetros para poder llegar a su mínimo, ¿no? La tendencia estocástica, la gradiente, que va poco a poco, o sea, el problema es que es muy drástico al momento de buscar, y el mini batch, que va siendo justamente una combinación de ambos. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se usa la gradiente descendiente, esta la va buscando y luego se queda en este punto. Ya encontró su mínimo local, ya dice, ya no voy más, y no continúa investigando. En cambio, el mini batch hace que, el estocástico hace de que justamente sea demasiado fuerte, y como ven, hay costo computacional por época cuando está buscando justamente el procesar toda la información, ¿no? Para encontrar el mejor parámetro. El mini batch es mucho mejor porque utiliza las dos combinaciones y justamente busca un intermedio hasta que va encontrando casi por donde, cuál podría ser el mínimo, ¿no? Muchas veces no encuentra el mínimo exacto, pero es lo más cercano posible, ¿no? Finalmente, los algoritmos, resumidos acá, es que ¿qué podemos decir de todos ellos? Que para datos grandes, la gradiente descendiente no es muy lenta, para lo cual no hay que utilizarlo. En temas de apoyo básico, las tres primeras, conversación normal, la conversación singular de valor y el gradiente descendiente, no la tienen, ¿no? En cambio, los otros sí. Los datasets con muchas características, o sea, si hay datasets con muchas características, la ecuación normal y la descomposición singular de valor son lentos, en cambio los otros son rápidos. Para los temas de hiperparámetros, las gradientes descendientes ya tienen que usar mínimo 2 parámetros y los últimos mayor de 2, ¿no? O igual. Y en el caso de escalamiento, las dos primeras no tienen escalamiento, las otras sí, ¿no? Y lo bueno es que ya hay librerías de scikit-learn que para trabajar cada tipo, ¿no? Ahora, finalmente, resumiendo un poquito, la regresión lineal es eficiente para el conjunto de datos pequeños a medianos y un modelo de referencia para comparar rendimientos de modelos más complejos, pero su desventaja es que no es adecuada para problemas no lineales y sensible a valores atípicos, ¿no? Tiene problemas de multiplicidad y es computacionalmente costoso, ¿no? La ecuación normal sí es eficiente para encontrar estos parámetros que minimizan el error cuadrático y reducen la varianza de los coeficientes de regresión, pero computacionalmente es costoso por conjuntos de datos grandes o gran número de variables predictores. La gradiente descendiente tiene una resolución óptima en problemas convexos y es más rápido que métodos de mínimos cuadrados cuando el número de muestras es mayor al número de características, pero es más lento en problemas con datos de mucha dimensión y requiere la elección de una tasa de aprendizaje adecuada, ¿no? Porque puede quedar atrapado en mínimos locales. La gradiente descendiente por lotes es más preciso para el conjunto de datos pequeños a medianos y requiere menos interacciones, pero puede ser lento para el conjunto de datos muy grandes, ¿no? La gradiente descendiente estocástica es más rápida, pero al requerir una muestra a la vez para actualizar los parámetros, pero es inestable y menos preciso si el tamaño del lote es demasiado pequeño. Finalmente, la de mini lotes, la solución es una solución equilibrada entre precisión y rapidez, como les dije, que es una combinación de la descendiente por lotes y la descendiente estocástica, pero requiere la selección de un tamaño de mini lote adecuado para balancear la variable, la estimación del gradiente, en este caso por el ajuste de parámetros a introducir inicialmente, ¿no? Como conclusiones como grupo, hemos llegado a que existen múltiples métodos para calcular los parámetros óptimos de un modelo de regresión lineal. Aunque la ecuación normal es una forma directa de encontrar estos parámetros, puede representar problemas cuando la matriz de características no es invertible. En la notación de Big O, vimos que es una herramienta clave en el análisis de la complejidad computacional, el cual brinda una manera de expresar y comparar cómo crecen los recursos requeridos con un algoritmo al aumentar el tamaño de entrada. El descenso de gradiente es un algoritmo iterativo, mientras que la ecuación normal es de tipo analítica. Es importante tomar en cuenta el costo computacional del algoritmo a utilizar, y no existe un mejor método, pues depende del contexto y las restricciones de recursos. Para las soluciones rápidas, los mejores métodos son el SGD, la gradiente descendiente estocástica, y el MGBD, que es de minilotes. Entonces, si se tienen los recursos y el tiempo, ahí la ecuación normal y el BGD, que es la gradiente descendiente por lotes, puede ser la mejor opción. Y justamente, antes de acabar eso, es bueno que cuando vean esta parte, normalmente nosotros utilizamos Google Colab,
¿no? Existe una opción que se llama entorno de ejecución. Entonces, cuando uno ejecuta, vemos que acá dice CPU, es decir, que solamente utiliza como un chip de computadora y nada más. Pero hay otras opciones que son de pago por si acaso, ¿no? Que están en la versión Pro, en el cual uno puede poner las GPU, que son las tarjetas de video de NVIDIA, ¿no? Que usan el CUDA, que hacen que justamente el procesamiento, sobre todo de imágenes o de visión computacional, sea más rápido. Y la nueva versión de Google, que es el famoso TPU, que es una versión de tarjeta computarizada en el cual se usa más que todo, está específicamente construido para usarse en TensorFlow, principalmente, o cuando se usa Keras, o incluso OpenCV o Scikit-learn, por si acaso, ¿no? Y pueden activar acá las altas capacidades de RAM para que justamente puedan activar y correr sus, ¿no? Sus corridas o de código y todo lo demás, ¿no? Bueno, creo que con eso acabamos. Gracias. Si tuviesen alguna consulta, por favor, nos los hacen. ¿Le doy el pase, Junior? Sí, creo que había una pregunta por el chat. Kevin, ¿no? Sí, creo que en una parte mostraste sobre el partial fit. Y Kevin pregunta si es que el partial fit es el online learning. Ok. Bueno, estuve investigando un poquito, pero no muy profundamente. Lo que pasa es que normalmente usamos el fit. Lo que pasa es que en forma parcial podemos ir avanzándolo poco a poco para poder iterar y sacar los parámetros, pero como decía dentro de la diapositiva, ¿no? O sea, y dentro de la lectura, porque no lo especifica, es que el problema es que se puede agarrar y quedar dentro de ese sistema, ¿no? O sea, o sea, porque, ¿cómo se llama? O sea, porque no restablece el contador de interacciones en el cual agarra y se va actualizando, ¿no? Entonces, eso puede hacer de que el sistema de corrida se pueda llegar o sea, a hacerlo o más lento o incluso parar. ¿Por qué? Porque va a necesitar mayores interacciones para poder llegar a la respuesta. Es por eso que muchas veces, como dice muy específicamente el libro, hay que tener cuidado cuando se usa el método fit o el partial fit, ¿no? Porque el partial fit vas agarrando y vas haciendo las interacciones, o sea, vas haciendo el entrenamiento, ¿no? Pero en forma parcial, como dice su propio nombre, y eso genera de que justamente no puedas quedarte, como dice también, en forma parcial con el resultado, ¿no? Principalmente es por ese lado como yo lo entendí. Sí, ahí también para complementar sobre el partial fit. Yo lo entiendo como que, por ejemplo, si que tengo, no sé, data que se actualiza semanalmente y yo tengo ya un modelo entrenado hasta la semana anterior, ¿no? Pero ha llegado nueva data, no nueva data, pero yo no quiero entrenar el modelo desde cero, porque el modelo ya ha llegado a estimar algunos parámetros, ¿no? Entonces, mediante el partial fit yo puedo entrenar el modelo, pero teniendo como premisa que ya tengo un estado inicial, ¿no? Un estado inicial que el modelo ya se entrenó previamente, y sobre ese estado voy a ir partiendo para el modelo ir ajustándolo, ¿no? Y no entrenarlo todo desde cero. Entonces, en ese caso también se aplica el partial fit, ¿no? Uh-huh. No sé si Kevin ahí te quedó claro. ¿O tienes algún aporte que dar? Sí, me escuchan. Ya, chévere, Kevin. ¿Me escuchan? Sí, Kevin. Sí te escuchamos. No, sí, es que justamente yo estaba investigando unas cosas de incremental learning y creo que ahí estaban los algoritmos que implementaban partial fit para hacer eso de ahí. Y a eso es lo que le denominaban online learning, los algoritmos de aprendizaje incremental por baches, por así decirlo. Ajá. Claro. Eso justamente se suele usar porque hay a veces problemas, por ejemplo, con el tema de los lotes, porque al haber tanta información, a veces no entra en la memoria RAM, y entonces como que se entrena por pedazos, ¿no? Todo un pedazo, o sea, tipo los mini lotes, ¿no? Y ese pedazo voy entrenando,
¿Puedo compartir pantalla? ¿Qué pasó? Ah, ya compartir. Entonces, o sea, como que esos pedazos se van entrenando poco a poco para que de a poco vaya entrenando la memoria, o sea, tome esa data y se puede ir entrenando, ¿no? Porque si yo tomo toda la data completa, a veces no entra en la memoria, entonces no puedo, o sea, si es que quiero utilizar el por lote, no se puede, entonces lo hago por parte. Y ahí justamente se aplica ese, esa función, ¿no? El partial P también. No sé si por ahí tienen alguna otra pregunta, chicos, algún aporte, algo que quieran aportar a la sesión de hoy día. Me parece que no. Ya, chicos, ahí en el Teams, en el Teams, digo, en el Meet he compartido un formulario de la asistencia. Por favor, coloquen sus datos allí para poder registrarlos, porque vamos a hacer una nueva depuración, ¿no? Del grupo. Y los que no hayan asistido a las últimas 3 sesiones, o sea, por lo menos alguna de esas 3, voy a hablar con ellos para ver si continúan el grupo o no, ¿no? Porque estoy viendo que algunos no están asistiendo y se confían de las grabaciones y de una u otra manera no están avanzando junto con su grupo, ¿no? Si es que tienen alguna complicación con su grupo, si es que su líder no les está ayudando a poder reunirse, no está haciendo gestión, por favor me lo comunican para poder hablar con su líder, en todo caso reagruparlo, ¿no? Porque es importante que todos, o sea, por lo menos la gran cantidad de personas que somos, la mayoría llega hasta el final, ¿no? O sea, por lo menos eso es lo que buscamos. Y si que ustedes tienen la ganas de poder seguir y creen que no están en un grupo que les ayuda a eso, entonces pueden comunicármelo y ya yo les puedo ayudar, ¿no? Nada más, chicos. La siguiente semana ya, bueno, en teoría, en la siguiente semana vamos a ver el tema a ver un toque, voy a revisarlo. Creo que es de regresión polinomial. Ah, también me comentaban que como que estamos avanzando muy rápido y a algunos les gustaría bajar un poco la velocidad. Y no sé si les parece a ustedes buena idea o creen que estamos avanzando a buen ritmo. Acá más o menos voy a mostrar los temas. Comparto pantalla rápidamente. Ya. Hasta hoy día hemos llegado hasta el capítulo 4, ya que eran estos 2 puntos. O sea, son 2 puntos, pero los hemos visto que hay bastante, son 2 puntitos. Y estaba planeando para la siguiente semana avanzar estos puntos que están acá, ¿no? Estos 4 puntitos. Y la parte más complicada son estos dos, ¿no? Que ya entra, o sea, siguen con el algoritmo de descenso gradiente, pero le agregan algunas cositas más, ¿no? Lo demás es un poquito más teórico. Y no sé si es que, o sea, creen que estamos avanzando a buen ritmo o creen que deba hacer los temas más chiquitos para poder avanzar un poco más lento y así no tengan complicaciones algunos. No sé, chicos, si alguno puede opinar, porque, o sea, por lo menos hay algunas personas que me han comentado, ¿verdad?, sobre eso, y por eso que quiero consultarles a ustedes si que, o sea, estamos a buen ritmo o vamos un poco más lento. Bueno, Aldo nada más ha dado el... Cuidado, en todo caso, los que estén de acuerdo con avanzar un poco más lento, bueno, ya voy a ajustar un poco esto, pueden reaccionar, ¿no?, con un like, y los que no se pongan otra reacción, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Ya, y los que no pongan un dislike, ¿no? Acá también hay una barrita hacia abajo. Ya, chicos, para poder contarlos. Solamente veo dos nomás que han dicho que sí: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, entonces sí es la mayoría. Y entonces, por lo menos ese tema de acá lo voy a partir en dos, ¿no?
para que sea solamente esto con esto de acá, y lo de acá ya sería otra sesión más. Entonces sería ya... Ahora, también el grupo 7 como tal, en teoría eran más personas, porque acá habíamos juntado como que dos grupos, pero aún así no han podido, o sea, por su cuenta no han podido avanzar el tema, y por eso hemos armado un grupo express para poder llegar a lo de hoy. Entonces también me gustaría que me comenten acá quiénes, o sea, por lo menos de los que están ahora en el Meet, o sea, quiero que me digan presente lo de ese grupo. Percy, por ejemplo, está presente. Edith sí, no, porque Edith expuso. Ya. Michael Salvador, un poco. Kenji, aquí dicen acá. Ya, José Conde, ya general José. Kenji tampoco está presente. Javier sí, porque expuso. Diego creo que hoy tenía una actividad y no podía ingresar. Ya, chicos. Eso nada más, entonces, esos temas en sí voy un poco a reestructurarlos para que sean más digeribles, ¿no? Ya vamos a avanzar un poquito más lento y así se quede mejor fijado todo lo que estamos viendo, ¿no? Por lo menos ya a partir de este capítulo, del capítulo 4 para arriba, ya los temas son más pesados. Y sí, o sea, sí les invito a que repasen todo lo que puedan, si puedan, vean videos, vean otros cursos por allí, tocar esos dos temas para que repasen bien, porque sí es bien intenso estos temas acá. Ya, chicos, entonces ahí vamos dejándolo bien. Muchas gracias por su asistencia. Como les digo, no se olviden firmar ese formulario, igual voy a compartirlo por el grupo hasta la medianoche, voy a darle plazo para que puedan colocar su asistencia, ¿no? Nada más, chicos. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen fin a todos. Gracias a todos. Nos vemos. Buen fin de semana. Buenas noches.